Venezuela es el ejemplo del daño que el populismo le puede hacer a un país. Uno de los países más prósperos de América Latina, hoy reducido casi a cenizas. Marcel Granier es periodista. Él fue presidente de Radio Caracas Televisión, la principal televisora de Venezuela, hasta que le fue quitada la concesión y le fueron quitados, de hecho, todos los equipos de la televisora por parte del gobierno de Hugo Chávez. Actualmente preside una empresa que se llama 1BC y continúa testarudamente haciendo televisión en Venezuela. Marcel Granier, gracias por esta conversación. Hay gente que se pregunta por qué alguien como tú, con recursos, se sigue quedando en Venezuela a pesar del claro antagonismo del régimen hoy de Nicolás Maduro, anteriormente de Hugo Chávez. Porque Venezuela no es propiedad ni de Hugo Chávez ni de Nicolás Maduro. O sea, yo nací en Venezuela, mis padres nacieron en Venezuela, mis abuelos están enterrados en Venezuela, mis abuelos. Ahí he hecho toda mi vida, ahí desarrollé mis empresas, mi actividad. Yo voy a seguir luchando porque reconquistemos esa Venezuela democrática y decente que en algún momento tuvimos. Cuando Hugo Chávez les quitó a ustedes Radio Caracas Televisión, bueno, fue la primera vez que vimos el grado de radicalismo al que podía llegar a Hugo Chávez. ¿De qué sirvió? Ustedes eran la televisora más vista en Venezuela Sí. por mucho. Los canales con que lo reemplazó Hugo Chávez, ¿qué rating tienen? ¿Qué audiencia tienen? Bueno, nosotros teníamos en el momento que nos cerró 45% ¿Del público? del público. El que nos reemplazó está alrededor de 1% por ahí. O sea que el público votó también Sí, en el sentido de que no se quedó con la No. televisión que le dio el gobierno. Sí. Ni siquiera aumentaron los demás canales, aumentó mucho la televisión por cable, creció muchísimo la televisión por cable y hoy en día es uno de los mercados en donde la televisión por cable, la televisión paga, supera a la televisión abierta. Pero es muy difícil hacer negocios en Venezuela o sobrevivir como empresa con no sé cuántos tipos de cambio tienen ahora, pero la diferencia entre el tipo de cambio real y el tipo de cambio gubernamental es enorme, ¿no es así? Bueno, si los amigos del gobierno consiguen un dólar a cambio de 10 bolívares y los ciudadanos comunes y corrientes tienen que pagar alrededor de 1.200 bolívares. Así como se puede competir. Así no se puede competir, pero se están enriqueciendo como locos. Marcel, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es 1BC? ¿Qué es la empresa que...? Nosotros hoy en día estamos produciendo programas de televisión en Venezuela para venderlos en el mundo entero y estamos produciendo en los Estados Unidos una novela con la idea de ir aprendiendo cada vez más del mercado. Esa novela ha tenido bastante éxito, se llama Jane the Virgin y ya está en su tercera temporada. Estamos experimentando por ahí. ¿Cuáles son las formas de distribución de la programación de 1BC? En este momento es ventas internacionales. En Venezuela no se emiten porque... Sí, en Venezuela algunos canales nos han comprado programación. Una de las consecuencias del cierre de Radio Caracas Televisión por Hugo Chávez fue que al desaparecer la competencia cayó la producción. Perdió muchísima calidad porque ya no había competencia. Como pasaría aquí, o sea, si aquí uno de los grandes canales desaparece, el otro también va a desaparecer con el tiempo, porque al no tener competencia, la gente se vuelve floja, cómoda. Entonces, la producción de Venezuela ha decaído. Nosotros, en un año normal, se producían más de 10 telenovelas. Este año pasado, la única telenovela que se produjo fue una que hicimos nosotros, que no estamos al aire, que hicimos para el mercado internacional. Y la calidad en general ha decaído. Los grandes beneficiarios han sido, paradójicamente, los demás países, porque la producción de televisión en Venezuela ha caído a prácticamente cero. Aunque con los tipos de cambio que tiene Venezuela, me imagino que nadie gana dinero vendiéndole programación a Venezuela desde el exterior, ¿verdad? Porque además no cobran. Es muy difícil cobrar. Es como las aerolíneas que no pueden tampoco... Así es. Nosotros, por ejemplo, teníamos
un vuelo diario Caracas-Atlanta, ahora ese es un vuelo semanal. Los vuelos de LAN se acabaron, los vuelos de Lufthansa se acabaron, los de Alitalia se acabaron, los de Iberia muy reducidos. La producción de automóviles, Venezuela llegó a producir más de 400.000 automóviles al año, este año no van a llegar a 20.000. Eh, ¿Cómo sobrevive el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro en estas condiciones? Tengo entendido además que en términos generales el suministro de bienes de consumo es lamentable, es muy bajo. Hay mucha escasez, la inflación este año va a superar el 500%. Sobreviven por la fuerza militar y el aparato de propaganda que Cuba les ha prestado y el aparato de espionaje que Cuba les ha preparado. Entonces hay muchísima represión. Cualquier dirigente, sobre todo joven, que se destaca políticamente es hecho preso y los tienen en las condiciones más infames. En las cárceles venezolanas ya están ocurriendo hasta hechos de canibalismo, lo reporta Reuters en estos días y el New York Times, que al principio el New York Times fue un periódico bastante favorable a Chávez en sus inicios, bueno, como les pasó con Fidel Castro. Pero hoy en día ya se dan cuenta de lo que está pasando, han hecho denuncias muy graves de lo que pasa en los hospitales, en las escuelas y ahora esto de las cárceles, que es lo que significa que maten a un preso, lo descuartizan y después se lo comen. O sea, son cosas horrendas. Lo que está pasando en Venezuela es horrendo. Y ahí es donde uno se preocupa por la falta de conciencia que hay a nivel mundial de lo que se ocurre y del efecto contaminante de esas políticas, porque toda esta ola de populismo que estamos viendo, vamos a decir concretamente en los Estados Unidos, tiene mucho que ver con el populismo que ellos toleraron en Venezuela y que se contagió a Ecuador, Argentina, Brasil, a Nicaragua, porque el populismo es contagioso, sobre todo cuando no hay ideas y cuando no hay capacidad de gestión. Estamos hablando de cómo sobrevive el gobierno de Nicolás Con Maduro. la fuerza bruta de los militares. Y la oposición ganó las elecciones a la Asamblea Ganó Nacional. abrumadoramente las elecciones. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué bueno, puede la hacer? están neutralizando. Con la fuerza de los militares y la utilización descarada del Poder Judicial han neutralizado el poder de la Asamblea. Eso quiere decir que los jueces una y otra vez fallan a favor de... Siguiendo las instrucciones de la Presidencia de la República. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en un caso como el de ustedes? Ustedes les quitaron la concesión, pero además los despojaron de todos los equipos, las antenas que tenían en Venezuela a Radio Caracas Televisión, y tengo entendido que un juez tuvo el valor para decir que se les tenían que devolver. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Venezuela litigó, la República litigó en contra, sí. Ahí, y presentaron todos sus argumentos, y la Corte Interamericana decidió a favor nuestro, una sentencia ya definitivamente firme, que ya no tiene apelación. Ellos no la cumplen y los jueces venezolanos siguen las instrucciones del partido. No fue un juez nacional, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces nacionales tienen más de 10 casos nuestros que ni siquiera han tocado, ni siquiera hemos sido citados. Hemos presentado la demanda y ahí duermen. Procedimientos que tenían que ser resueltos en 72 horas tienen más de 10 años pendientes. ¿Se mantiene la popularidad de Nicolás Maduro y el culto a Hugo Chávez a pesar de estas circunstancias? No, se han deteriorado muchísimo, por eso la represión es cada vez más fuerte. La popularidad de Maduro no llega, está muy por debajo del 20%. La de Hugo Chávez está muy deteriorada también. Y la gente está consciente de que ese modelo es un fracaso, pero la represión, o sea, ya son 18 años, entonces ya la represión está instalada, o sea, ya la elección de Cuba, el gobierno y los militares sumisos a Cuba la han entendido. Hay un intento por tener un referéndum revocatorio. ¿Qué posibilidades tiene este referéndum de funcionar? Mira, de acuerdo a la ley tendría 100%, pero como la ley no es la propia ley de Hugo Chávez, ¿no es así? Es la propia ley de Hugo Chávez, pero ellos saben que lo van a perder, entonces están poniendo todos los obstáculos. Yo creo que no va a haber. Y entonces, ¿cuáles son las circunstancias? Las elecciones presidenciales son en 2019. Pero hay unas elecciones regionales que corresponden este año que yo creo que tampoco las van a hacer. Son elecciones de gobernadores y alcaldes. Ellos saben que van a perder y no va a haber elecciones. ¿Y pueden hacer eso? ¿Pueden decidir nada más no tener elecciones? Ellos hacen lo que les da la gana porque las Fuerzas Armadas los están apoyando
y el mundo sigue negociando con ellos como si nada. De hecho, todavía hay muchos entusiastas del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro fuera de Venezuela. En México hay muchos que dicen que todas las imágenes que se muestran son falsas, que la gente ve muy feliz y que los venezolanos apoyan el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué les puedes decir? Yo le ruego a Dios que se apiade de México y que no caiga en manos de un gobernante como Hugo Chávez. Hugo Chávez ha sido la persona más destructiva en la historia de Venezuela, y lo digo sin exageración. La forma como fue destruyendo sistemáticamente las instituciones, el Poder Judicial, el Consejo Electoral, las universidades, los hospitales, las escuelas, las carreteras, las empresas, la producción agrícola, la producción ganadera, ha sido horrible. Ojalá, y de verdad se lo pido a Dios, que no caigan nunca en manos de un régimen populista como ese. ¿Qué posibilidades habría de que además después de estas elecciones regionales pudiera haber elecciones libres en el 2019? Si no las hacen en el 16, estando obligados a hacerlo porque saben que las van a perder, cuando lleguemos al 19, si ven que las van a perder, tampoco las harán. Inventarán, como están diciendo ahora, que la atención a la crisis es más importante que las elecciones, que ellos tienen que dedicarse a resolver la crisis que han creado ellos en 18 años de pésimo gobierno. ¿Se ha aprendido la lección en Venezuela? Hemos visto resultados en Argentina en que se han descartado gobiernos populistas. ¿Estamos aprendiendo el resto de los latinoamericanos las lecciones gracias a que vemos la tragedia de Venezuela? Es una pregunta bien complicada y no me gusta desanimar a la gente, pero también hay que decir las cosas. Yo siento que no hemos aprendido la lección. Yo no veo en las propuestas políticas, sociales y económicas de América Latina una respuesta capaz de producir resultados frente a la destrucción que ha traído el populismo. Yo siento que sigue habiendo mucho populismo. Vamos a hablar, para hacerlo más fácil, de Estados Unidos, que es una sociedad mucho más desarrollada que la venezolana. La propuesta de ambos candidatos es una propuesta populista, llena de promesas que no van a poder cumplir ninguno de los dos, con un crecimiento del Estado desmesurado que va a obligar a que el Estado intervenga cada vez con más fuerza, quitándole más dinero y más recursos a los ciudadanos para mantener una burocracia que es la que va a alimentar sus votos. Entonces, si en un país como los Estados Unidos, que ha sido campeón de la libertad, no han aprendido la lección de toda la destrucción que puede traer el populismo, yo tengo muy poca ilusión de que países como Brasil, Argentina o Venezuela aprendan la lección. Y a pesar de este pesimismo, Marcel Granier sigue haciendo televisión, viviendo en Venezuela y diciendo que él no se va del país que lo vio nacer. Bueno, uno está comprometido con eso. Ese es mi país. O sea, ¿qué puedo hacer? Yo tengo que seguir luchando y tratando de impulsar y divulgar las ideas de libertad en las que creo. No es entregándome ni mudándome, ¿no? Es tratando de convencer a mis compatriotas de que es con libertad, con responsabilidad y con dignidad como se construye un país. No es con promesas demagógicas, con ofertas que después no se pueden cumplir. El deterioro horrendo que está sufriendo la democracia en todo el mundo civilizado tiene mucho que ver con las propuestas demagógicas que han venido haciendo las élites consistentemente. Porque no es el pueblo el que inventa la demagogia la inventan los líderes políticos. Cuando no tienen discurso o cuando no tienen capacidad de ejecución, recurren a la demagogia y empiezan a ofrecer, basta con leer cosas que no pueden cumplir, basta con leer nuestras constituciones. Nuestras constituciones están llenas de promesas incumplidas e incumplibles. Marcel Granier, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.